Mi pregunta es si hay una fecha límite para escribir la nueva Constitución o va a tardar mucho más de lo que uno espera. ¿Cuánto se va a demorar la elección de los participantes de la Convención Constitucional? ¿Y esto atrasaría la elaboración de la Constitución? ¿Qué procesos podrían atrasar la nueva Constitución? ¿Qué tipo de situaciones, algún fundamento podría ocurrir para que en vez de los 2 años se pudiese aplazar más todavía la escritura de la nueva Constitución? ¿Existirán plazos límites para definir los principios que serán discutidos en la Asamblea Constitucional? Plazos. Parece que inquieta también saber cuáles son los plazos. Vamos a partir con Miriam, por supuesto, para preguntarle y para que nos cuente cuáles son los plazos que están establecidos. Pongamos el escenario que gane el apruebo el 25 de octubre y ahí, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los plazos que tenemos para, primero, elegir lo que se elija, ¿no? Convención mixta o convención constituyente y después, por supuesto, para la redacción? Bien, yo creo que la preocupación de todas las personas que hicieron sus preguntas es justamente el proceso, cuánto va a durar, si es que hay algo que lo puede demorar, ahí hay una preocupación que es evidente en todas las preguntas, y qué cuestiones podrían retrasar el proceso. Luego del 25 de octubre, la etapa que sigue es la elección de los convencionales constituyentes. Cualquiera sea la convención que se defina, el 11 de abril es el día que se va a elegir a estos convencionales. Una vez que se elijan los convencionales, hay un plazo para que se califique la elección, se sepa con certeza quiénes son los elegidos, y luego, dependiendo de la convención también, el presidente de la República lo que hace es convocar el inicio, la instalación de la Asamblea. Eso probablemente va a ser como a mediados del mes de mayo del próximo año. Ya, hay 6 meses, si gana el apruebo, hay 6 meses para la elección de los constituyentes, ¿no? Es hasta abril. Hasta abril. Hasta abril es Sí. la elección de los constituyentes. Ya. Y ahí que si el resultado que se dé, ¿cuánto tiempo se demorarían, por ejemplo, en asumir el rol? O sea, que entrar en función. Tienen 15 días para asumir e instalar la convención. 15 días. El presidente es el que convoca, el plazo está fijado para la instalación en 15 días y también está fijado cuál es el lugar, que en definitiva tiene que... ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde van a funcionar? En principio, el presidente lo define y si nada dijera en la convocatoria va a ser en la sede del Congreso Nacional. ¿La sede del Congreso Nacional en Santiago o en Valparaíso? En la sede del Congreso Nacional es en Valparaíso, Ya. pero podría ser que se defina que la sede sea el Congreso Nacional Claro, en tenemos un Santiago. congreso medio mixto, porque muchas comisiones funcionan acá. Funcionan acá. Lo más probable es que sea el acá Congreso Nacional en la sede de Santiago, es lo más probable. ¿Es lo más probable, crees Sí. tú? Ya. Otras cosas que son importantes, de ahí el plazo, ya, perfecto. Se determina que el Congreso Nacional acá en Santiago, llega, se convocan, ¿y qué hacen ahí? Porque uno se pregunta, ¿se van a formar comisiones? ¿Se va a elegir un presidente, un secretario, un vicepresidente, una mesa directiva? ¿Hay reglas para que esté conformada esa mesa directiva? O sea, tiene que ser paritaria, como se ha discutido, o tiene que ser representativa de los distintos sectores. Es bien interesante ese proceso, porque es un proceso interno que hoy día nos parece medio etéreo, pero que hay que aterrizar. Hay pocas reglas que conocemos todavía, porque muchas reglas van a estar contenidas en el reglamento que la propia convención tiene que aprobar. Pero sí sabemos que instalada la convención hay que elegir un presidente y una secretaría que lo va a apoyar. Y ese presidente se va a elegir por mayoría absoluta de los convencionales. No son los 2/3, sino que es una mayoría absoluta que ¿Cuesta de la más uno? propia... Exactamente. Claro. Y después, bueno, van a tener que redactar el reglamento de la convención. No hay un plazo específico para redactar el reglamento que va a precisar cómo van a funcionar las comisiones y todas esas preguntas que tú tenías no las podemos responder ahora. Claro. Las vamos a poder responder una vez sabiendo los contenidos de ese reglamento. Y ese reglamento tiene que ser aprobado por 2/3. No va a ser fácil que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para aprobarlo. Sería obviamente óptimo que pudieran acordar a lo menos las cosas gruesas, ojalá antes de la instalación, Claro. para que el reglamento sea aprobado de manera bien expedita. A veces los reglamentos de las convenciones toman mucho tiempo en ser aprobados. En Bolivia se demoraron como 7 meses en aprobarlo y después lo violaron más encima. Pero Sí. esos reglamentos tienen que estar dentro de los 9 meses prorrogables Exacto. de la Exactamente. redacción. O sea, tampoco, están contra el tiempo. Claro, pero hay que juntar el quórum de 2/3.
y esperamos que la convención sea fragmentada por el sistema electoral que le va a regir, entonces ningún partido va a ser dominante al interior. Por eso alcanzar los 2/3 va a ser desafiante. Y aprobar ese reglamento no va a ser tan fácil y requiere un acuerdo político amplio para que ello sea posible. Y claro, lo óptimo sería aprobarlo lo antes posible y para eso hay que resolver, especialmente el principal nudo que hay es cómo va a operar la regla de votación de los 2/3, si va a haber más de una discusión de los mismos proyectos y cómo se van a organizar las comisiones al interior de esto. Sin aprobar esas reglas procedimentales básicas, va a ser muy difícil que la convención pueda trabajar de manera ordenada. Claro, porque uno se imagina un funcionamiento relativamente similar, Miriam, al Congreso, ¿no? O sea, es decir, ya hay comisiones establecidas por área, digamos, me imagino, porque no va a ser todos los 155 o los 175, digamos, discutiendo todos los temas, o a lo mejor sí, pero de manera más parcial o más específicos algunos, y después entrará un debate más amplio. Sería bueno, a lo mejor, no sé, que ese proceso reglamentario quede listo antes. No es posible que quede listo antes porque la convención constituyente, cualquiera sea la que se defina, es la que tiene la autonomía para fijar el reglamento. De tal manera que eso no se podría, digamos, anticipar. Probablemente los partidos políticos o las fuerzas políticas que estén presentes pueden proyectar cómo será ese reglamento, pero definirlo antes no es posible porque es una atribución de la convención. Yo quisiera volver al plazo porque la preocupación de las personas que hicieron las preguntas eran justamente este asunto, el plazo, las demoras, los posibles retrasos. Una vez que se instala la convención tiene un plazo de 9 meses para 2 cometidos: aprobar el texto constitucional y redactar la Constitución, redactar ese texto. Ese plazo es prorrogable por 3 meses más. Esa prórroga la puede solicitar el presidente de la convención o 1/3 de los miembros de la misma convención. Para eso el presidente lo que hace es llamar a una sesión especial, da cuenta del trabajo avanzado por la convención y con ese solo acto se entiende prorrogado por otros 3 meses más. También de forma interna, o sea, aquí no se le pregunta ni al Congreso, a nadie, ni al Ejecutivo. Es más, no hace falta siquiera que haya una aprobación de parte de la convención porque basta que el presidente dé cuenta, este es el avance y necesitamos una prórroga. El plazo, quisiera decir, es muy prudente porque hay un estudio, varios estudios, que más o menos han identificado cuánto se demora el dictado de una nueva Constitución y el promedio está entre 13 y 14 meses. Ya. Y por lo tanto el plazo que se ha previsto es un plazo que está claramente dentro de lo razonable que pudiera durar este proceso, que es un proceso complejo y por lo tanto el tiempo de 1 año parece ser suficiente y razonable. Yo tengo una diferencia con lo que dice Sergio a propósito de las incertidumbres de este procedimiento. Creo que a diferencia de otros procesos, la convención tiene fijado una serie de reglas que no, claramente el reglamento irá a complementarlas, pero hay muchas reglas que la convención define. Por ejemplo, sabemos quién convoca a la convención para que se sitúe, para que se establezca. Sabemos el plazo. De lo contrario, probablemente eso ya pudiera ser una dilación. Luego identificamos que se puede escoger una directiva, que es el presidente, el vicepresidente y la mayoría para escoger esa directiva. Conocemos cuál es el quórum para aprobar el reglamento, ya para aprobar las normas de la Constitución, ya para aprobar el reglamento y el reglamento para la aprobación justamente de esas normas. Esto es bien importante porque, en definitiva, el ejemplo que daba Sergio de la Constitución boliviana, que duró 7 meses, no tenía plazo esa convención para dictar el reglamento, pero tampoco la Constitución le había fijado algunas reglas a esa convención para poder funcionar. Por lo pronto, no se sabía si esa convención era una convención estatuida, es decir, que tenía la función simplemente de dictar una nueva constitución o podía ejercer otras funciones. O sea, deduzco que esta es un poquito más rígida. Es mucho más rígida, claro, porque esta convención tiene solo un objetivo, que es generar una nueva constitución, mientras que en Bolivia se debatió si es que podía ejercer una función adicional, como por ejemplo una función legislativa, judicial, etcétera. Tampoco se sabía cuál era el quórum para aprobar el reglamento, entonces ahí hubo mucho debate entre si era mayoría absoluta o 2/3, y en eso estuvieron 7 meses. Ahora, la extensión... Pero se podría, como dice Sergio, perder tiempo en a lo mejor resolver ciertos nudos y se podría gastar más tiempo del que sea necesario quizás. O sea, la Convención boliviana tomó estos 7 meses porque había un par de aspectos muy relevantes que no estaban previstos.
A diferencia de la Constitución actual, que prevé el quórum para aprobar el reglamento y al mismo tiempo le dice su labor es solamente dictar una nueva Constitución. Es probable entonces que, sin dudas, la primera tarea debiera ser aprobar el reglamento, pero probablemente de ninguna forma dure esos 7 meses. Las reglas actuales, o sea, hay muchas reglas para la convención actual. El problema no es cuáles son esas reglas que tenemos, que ya tenemos certeza respecto a ellas, sino que el problema es cuáles son las cosas que no se dicen y cuáles son las cosas que generan disputas políticas que ya estamos viendo el día de hoy. No hay un plazo para aprobar el reglamento, y se requiere cumplir el quórum de los 2/3. Y no sabemos cómo se van a organizar las comisiones, y no sabemos cómo se va a aplicar el quórum de los 2/3. Tampoco sabemos cómo vamos a reemplazar. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema bicameral, ¿no? Donde los proyectos tienen una doble discusión, sí, claro, y una doble aprobación. Esto va a ser unicameral. No sabemos si va a ser posible tener una segunda discusión, que a mí yo creo que sería deseable que lo hubiese, que fuera así. Pero no lo vamos a ver hasta que no se apruebe el reglamento. Entonces, si bien es cierto que comparando Bolivia con Chile, Miriam tiene razón, nosotros tenemos mucho más reglas que las reglas bolivianas. La verdad es que las reglas que tenemos no son suficientes como para predecir cómo va a funcionar la Convención Constitucional en Chile. Para eso tenemos que esperar todavía. Y por eso Miriam tiene razón cuando ella dice que el reglamento lo tiene que aprobar la propia convención. No podemos saber cuál va a ser el reglamento antes de que eso suceda. Pero sí es posible que los partidos políticos lleguen a un acuerdo macro antes. Es posible que ese acuerdo sea posible después de las elecciones de abril. Pero ojalá que exista un acuerdo, a lo menos informal, aunque no sea un acuerdo legalmente vinculante. Porque al final van a estar para preparar el terreno, digamos. Porque esas fuerzas van a estar representadas y ahí va a ser más fácil desatar los nudos. Los quiero invitar a otro aspecto que ya algo lo hemos tocado respecto de lo que le preocupa a la gente. Escuchemos. En cuanto a los 2/3, quisiera saber si no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que pasaría con la escritura de la nueva Constitución? ¿Esta se retrasaría? Si se escribe una nueva Constitución, ¿hay algún ente, algún fiscalizador que haga que esto no se atrase más de lo que está planeado? 2 años, escuché por ahí. Miriam, ¿cuál te gustaría responder? Las dos preguntas son súper interesantes. Totalmente. Yo creo que a propósito de lo que quedó pendiente de la conversación anterior, las fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo en que lo primero que se discuta sea justamente el reglamento. Y luego uno podría identificar qué asuntos no están previstos en la Constitución e identificar cómo, por ejemplo, debiera funcionar esa convención. Con respecto a los 2/3, yo creo que esa no es una temática que podría retrasar el funcionamiento de la convención. Está zanjado previamente. Porque está zanjado previamente. Justamente la Constitución dijo, las normas de la Constitución se van a aprobar por los 2/3. En cuyo caso, lo que sabemos, y esto es lo que da cuenta justamente de la idea de la hoja en blanco, lo que sabemos que lo que se está redactando aquí es un texto de nueva Constitución. De esta manera, cuando los 2/3 no se alcanzan, no es que quede empantanado el proceso, sino que si los 2/3 no se alcanza, cuando probablemente va a haber mucha disposición entre las fuerzas para que ese consenso se logre, ese asunto no va a ser regulado por una norma constitucional y lo que podría ocurrir como consecuencia es que ese asunto sea regulado por ley. Muchos sostienen que sería una ley simple, como si fuera la norma por defecto. Lo que no va a ser norma por defecto es la Constitución actual, es decir, que si eso no queda regulado, no va a estar vigente la Constitución actual. Podría ser una ley simple o también la Convención podría definir que esa materia sea regulado por un tipo especial de ley. Yo creo que eso es probable que ocurra porque podría establecer que sea una ley de quórum calificado, una ley que se aprueba por mayoría absoluta. No siempre y necesariamente va a ser una ley simple. Yo creo que los esfuerzos y las voluntades van a estar disponibles probablemente para que se alcancen esos consensos y ni siquiera las minorías van a estar disponibles para que se regule por ley simple porque van a querer intentar que justamente esos asuntos queden previstos en la Constitución. ¿Puedo decir algo? Lo que pasa es que cuando se estaban discutiendo estas reglas habían personas que acordaron un lenguaje pero entendían cosas distintas. Había algunos que querían que hubiese una aprobación del proyecto completo como un 2/3 y eso fue rechazado. Y había otros que querían que se aprobara artículo por artículo y eso también fue rechazado. Lo que se aprobó fue una cosa intermedia que es las normas y el reglamento de votación, que es un lenguaje que servía para que sacara adelante este acuerdo, digamos. Pero que tiene que ser precisado porque puede ser interpretado de cualquiera de las dos formas bien radicalizadas.
Mi propuesta para superar esto es que ojalá haya un acuerdo por lo menos respecto a la estructura que deba tener la Constitución al principio, que haya una doble discusión para asegurar la consistencia interna del texto y un acuerdo político amplio en torno a cómo van a funcionar las comisiones y una comisión codificadora que esté a cargo de ir actualizando los textos. El peor error aquí va a ser aprobar artículo por artículo sin tener un mecanismo para revisarlo y actualizando a medida que se van generando los acuerdos políticos, porque si eso sucede, vamos a terminar con una peor constitución que la que tenemos hoy día. Y esa peor constitución va a ser inconsistente, va a ser vaga, va a tener un contenido muy indeterminado, y eso tiene un problema. No un problema solamente que le interesa a los abogados, porque alguien dice, oye, ok, pero el problema de inconsistencia es algo que los abogados... No. El problema que generan las constituciones inconsistentes es que ellas tienden a judicializar mucho la política el día de mañana. Necesitamos una constitución con reglas muy claras y por eso necesitamos un procedimiento adecuado. Y ambas posiciones radicalizadas que fueron derrotadas en el acuerdo tienen que ser abandonadas y tenemos que llegar a una cosa intermedia donde a lo menos nos podamos poner de acuerdo en la estructura y en la manera como las comisiones van a funcionar. Si no generamos un acuerdo en eso, este proceso constituyente está sujeto a un riesgo muy alto. Tú propones un tema más operativo, digamos, Sí. que efectivamente los acuerdos se vayan plasmando en el papel, en una redacción, cosa que se vaya avanzando de alguna manera para lograr finalmente que esos 2/3 funcionen. Pero la pregunta continúa, o sea, está bien, eso se hará por el esqueleto, como tú planteas, ¿no? El esqueleto de la Constitución, que es lo grueso, digamos. Sí. Pero cuando tú entras al área chica y de repente tomas el papel y dices, chuta, no me alcanza para regular todo lo que tengo que regular, no hay acuerdo. Y lo que tú planteas, Miriam, chuta, entonces esto que lo vea al Congreso, eso también es peligroso. Yo creo que esa no va a ser la voluntad que se va a imponer en el proceso del debate ni de los consensos. Ojalá. Esperemos que así sea. Lo más probable es que el incentivo esté en lograr los acuerdos. Y yo no sé si necesariamente esos acuerdos cuando se logran tienen que ser en términos genéricos o vagos. De hecho, una manera que una fuerza política puede permitir que su posición se quede plasmada es justamente estableciendo ciertos detalles. Yo no sé si entiendo bien la posición que plantea Sergio. Me parece que es muy interesante de lo que comprendí. Entiendo que no está en tu visión una necesidad de una aprobación general, además de las aprobaciones particulares. ¿Es así? Yo creo que sería deseable que hubiese una aprobación general, pero la interpretación jurídica de la regla como está hoy día no lleva necesariamente a eso. Entonces, para que eso sea posible necesitamos un acuerdo mayor. Pero yo creo que esto no es suficiente garantía para que tengamos un buen texto constitucional al final. No basta con una aprobación general, no. Aquí necesitamos una doble discusión de verdad sobre los artículos. ¿Ya? Y necesitamos una comisión codificadora que vaya redactando los textos, que vaya recibiendo los trabajos de las distintas comisiones, que vaya buscando las inconsistencias y que los vaya codificando. No, si ese procedimiento no se da, vamos a terminar con una muy mala constitución. Yo hacía la pregunta porque justamente para ver si teníamos la coincidencia, que estimo que en alguna parte sí la hay. Creo que el trabajo de la convención va a requerir que haya una división de trabajo a su vez en comisiones temáticas. Esas comisiones temáticas perfectamente podrían aprobar textos preliminares, borradores, por simples mayorías. Luego se podría, por ejemplo, aprobar norma por norma por los 2/3. Lo que no obsta a que haya una comisión redactora, una comisión armonizadora que esté verificando que el texto que va quedando no tenga inconsistencias. Ahora, hay puntos bien en común. Ahora, yo me imagino que eso finalmente, como partimos de esta conversación, Sergio, Miriam, lo va a definir el propio reglamento que se ponga pero esta discusión, José Luis, es súper importante porque hay algunos que están diciendo que está prohibido tener una aprobación final del texto y la verdad es que eso no es correcto, es deseable que exista. Ninguna de las dos alternativas está prohibida. La aprobación final del texto lo va a hacer la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio, bueno, o sea, es una aprobación general. Ahora, también, y con esto tenemos que terminar, también uno supone que si existen asambleístas o convencionalistas, como se llamen, son los mandatados también por el país, digamos, para que ellos tomen la decisión y conozcan artículo por artículo, porque yo imagino que, sin desmerecer ni a nadie, incluso yo me pongo yo de ejemplo, yo no voy a probablemente conocer el artículo por artículo, no voy a estar a lo mejor lo suficientemente informado para aprobar o no lo que se acuerde ahí. Pero ¿cuántos vacíos aguanta una constitución? ¿Tú puedes tener una constitución sin definir una forma de gobierno, por ejemplo?
O sea, No, la Constitución no se puede. No, entonces es importante. O sea, Sí. esto no es un debate técnico procedimental. De este debate depende el éxito de la Constitución, del hecho de que la Convención sea capaz de aprobar un texto que podamos plebiscitar. Porque si la Convención no es capaz de aprobar un texto que seamos capaces de plebiscitar y se cumplen los plazos, va a seguir vigente la Constitución que tenemos hoy día. Complicado el tema, pero te vamos a tener muchos jueves para... sí, vamos a tener jueves para seguir hablando porque efectivamente después el resultado que se dé va a ser evidentemente muy entretenido poder analizarlo y ver cómo fluye este proceso. Sergio Verdugo, Miriam Enríquez, un millón de gracias como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis.